Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana del Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy con una historia muy interesante que quiero que vayamos analizando poquito a poquito. Pero imagínense ustedes esto, una mujer que dice ser vidente de la Virgen María, pero que además recibe estigmas y adicional a eso puede tener mensajes de la Virgen y así como Jesús hizo la multiplicación de los panes, esta señora asegura que ella puede multiplicar la pizza, los ñuquis y hasta el cordero. Sí, señor, lo escuchan bien. Pizza, ñuquis, cordero. Pues esa es la historia de la supuesta vidente de la Virgen de Treviñano en Italia. Una historia que hace muy poco el Papa Francisco salió a decir, oigan, esto es falso, aquí no hay ningún milagro, como Vaticano no autorizamos que la gente católica vaya hasta este lugar y lo que hay detrás de esto es una verdadera farsa. Así que, señores, vamos a contarles de dónde surge esta historia y por qué el Vaticano acaba de anunciar hace muy pocas semanas que es una completa farsa. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Pues sí, señores, vamos a arrancar con esta historia que tiene de todo. Realmente es curiosa, pero sin duda es también una burla para quienes tienen una fe fehaciente frente a las apariciones marianas o la Virgen María. El caso es que esta señora, Gisela Cardia, es una mujer de 53 años que realmente, o su nombre de pila es María Giuseppa Scarpuccia. Ella en el año 2014, junto a su esposo de nombre Gianni Cardia, resulta que van a Medjugorje. Medjugorje es una aparición o una de las últimas apariciones de la Virgen María, las más actuales. El Vaticano ha declarado a Medjugorje, que queda en Bosnia, como un lugar de peregrinación. Sin embargo, no ha certificado como tal el milagro de esta Virgen de Medjugorje y tampoco los supuestos mensajes que reciben algunos videntes en ese lugar. Pero esa es la historia de Medjugorje, que como les repito, ha sido considerada por el Vaticano un lugar de peregrinación. Volviendo al caso de esta mujer, de Gisela Cardia, pues resulta que se va en 2014 con su esposo a una peregrinación y de allí traen un souvenir, una imagen, una réplica de la Virgen de la Paz, que es la que hay allí en Medjugorje. Es esta que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Sí, señores. Una estatua, una imagen de más o menos unos 20 centímetros de alto. Y la compraron allí después de ese viaje espiritual al que ellos asistieron en Bosnia. Y resulta que de un momento a otro, según esta señora Gisela, esa estatua empieza a llorar. Y no solo a llorar, sino a llorar sangre. Pero además, según Gisela, supuestamente en el cuerpo ella tenía algunos estigmas. Entonces, empezamos aquí a desarrollar un poco esta historia. Entonces, los estigmas, también hay unos videos aquí recomendados sobre ese tema, son las marcas o las huellas que sufrió Jesucristo en la cruz. Pero resulta que a Gisela no solamente le pasaba esto, sino que en sus brazos le resultaban supuestas palabras, frases que por ser vidente de esa manera, pues ella recibía esos mensajes, ¿no? Y empieza allí a hacerse popular
en este territorio entre Vignano, que como les digo, es un espacio bastante pequeño, una localidad pequeña, muy, muy cerca de Roma, y allí cerca hay un lago, el famoso lago Braxiano. Pues en ese lago, la señora Gisela, junto a su esposo, ponen la estatua de la Virgen que habían traído de Medjugorje. Aquí lo pueden ver ustedes en este momento. Ahí montaron una especie de iglesia, por decirlo así, pusieron esa imagen de la Virgen, algunas sillas y cada 3 de cada mes, el día 3 de cada mes, iba allí esta mujer a darle mensajes a las personas que poco a poco se fueron volviendo como fieles de esa iglesia o credo que Gisela montó ahí con esa virgen. Pero esto pues empezó a hacerse popular porque muchísimas personas iban hasta allí, hasta esa montañita en ese lago, en búsqueda de pues de consuelo, de fe, de buscar un mensaje también. Y allí pues ella aprovechó para montar, como les digo, su propia iglesia. Pero Gisela no solamente estaba allí con la Virgen, sino que además empezó a supuestamente recibir algunos mensajes, algunos anuncios apocalípticos. Entonces hablaba esta señora de conflictos bélicos, de hambre, de desastres naturales, incluso llegó a decir que la guerra iba a llegar a Europa y especialmente a Roma, porque supuestamente Roma había dado la espalda a Dios. Y esto se convierte en un boom tremendo y empieza el sacerdote de esta localidad a tratar de investigar qué era lo que estaba pasando, sobre todo porque ya habían muchos creyentes que se desplazaban hasta este lugar en búsqueda de esa famosa vidente. Y allí empieza también la investigación por parte de la Iglesia Católica. Pero eso no es todo. Resulta que en los medios de comunicación empiezan a entrevistar a Gisela, a su esposo, a preguntarles por esos supuestos mensajes apocalípticos, por esa imagen de la Virgen llorando, y pues allí se convierte todo en un cuento mediático. Tanto así que en uno de los diarios más importantes de Italia, el Daily World, la entrevistan. Y no solamente a ella, sino que salió un video que se volvió súper viral en redes sociales, donde supuestamente arriba de la montaña en donde estaba la Virgen se había visto una cruz, era como una señal de que ese lugar estaba santificado. Yo quiero que ustedes vean un fragmento de ese video que a mí me parece bastante curioso, en donde, como les digo, esta cadena que es muy importante en Italia, pero no solo la cadena, sino la periodista, que es una de las más destacadas, entrevistó a varios testigos y a varias personas que recurrían a esa iglesia, a ese lugar que montó Gisela, precisamente hablando de esa cruz que apareció en el cielo. E potranno raccontarci diverse cose. Io volevo far vedere subito le immagini che abbiamo esclusive di apparizioni in cielo, ne abbiamo parlato anche ieri, no? Allora guardate, questa sarebbe l'immagine di una croce fotografata da un fedele, evidentemente durante l'apparizione della Vergine. Questa invece, a detta di molti, potrebbe essere addirittura Maria. Dov'è, scusa? Non la vedo. E sarebbe quella macchia, insomma, vedi in alto, sopra il sole. Esattamente, questa sarebbe la Madonna. Pues sí, señores, resulta que no solo pasaba esto, sino que todos los días los seguidores de Gisela iban creciendo, iban aumentando y muchos daban sus supuestos testimonios de que ella era de verdad una elegida, según ella, por Dios, y sus seguidores también lo decían así. Incluso muchos salieron a decir
en declaraciones a los medios y en sus redes sociales que fueron a la casa de Gisela. Entraron al cuarto, sí señores, al cuarto donde ella dormía con su esposo y que supuestamente de la nada aparecieron mensajes en arameo en las paredes de esa casa. Mensajes en arameo que eran finalmente esos mensajes apocalípticos que esta mujer tanto escribía y pues daba ese mensaje a quienes la seguían. Pero después de tener una congregación bastante amplia de fieles, Gisela lo que decide junto a su esposo es crear una página web. Y en esa página empieza a subir videos de ella con su esposo, hablando de esos mensajes que recibe por parte de la Virgen. Monta además imágenes de la Virgen llorando sangre y curiosamente pone unas cuentas bancarias para quienes quieran puedan donar a esa causa, a esa vidente. Y empieza ahí también a recibir una cantidad de dinero impresionante de no solamente de Italia, sino que de casi todas las partes del mundo, donde le ayudaban a Gisela con ese mensaje, dándole donaciones individuales y particulares, pues por su misión y los mensajes que tenía esta mujer. Pero el año pasado, en el 2023, pues la iglesia ya teniendo en cuenta esto, se pone las pilas y dice como, oiga, tenemos que ir a investigar con exactitud esta señora, este tema se está saliendo de las manos porque definitivamente tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Pero en el 2023, esta mujer sale diciendo que ella, atención a esto, puede multiplicar las pizzas y los ñoquis y hasta los conejos, el conejo o el cordero, carne de conejo y carne de cordero. Pues resulta que les voy a leer con exactitud lo que esta mujer dijo a los medios de comunicación de Treviñano cuando le preguntaron por esta situación. Y dice, no había cena para 15 personas, solo un plato con ñoquis y un poco de conejo. Llegaron a mi casa muchas más personas de las que esperábamos. Para sorpresa de todo el mundo, cuando empezamos a servirlo, la cantidad no disminuida y todos cenamos, incluso sobró comida. En otra ocasión, también esta mujer explicó que podía hacer ese mismo milagro con la pizza. Un día, una amiga trajo una pizza pequeña, suficiente para unas 3 o 4 personas, pero en esa casa éramos 20. No sé cómo fue posible, pero todos comimos un trozo y la pizza no se acabó nunca. Miren, es muy, muy curioso esto que esta mujer describía, pero sobre todo también la atención que pudo captar de los medios de comunicación, que cada que esta mujer salía a decir algo, pues iban y la buscaban para que diera declaraciones. Pues resulta que en el 2023 y después de que ella monta esta organización supuestamente sin ánimo de lucro, en la cual los fieles dan algún dinero, pues también empiezan las quejas, empiezan algunas personas a quejarse por el fraude de Giuseppa y empiezan a llegar muchas más quejas a la iglesia de esa localidad. Y allí es cuando el Vaticano se pone las pilas y dice, ¿saben qué? Vamos a establecer un observatorio que se dedica precisamente a estos fenómenos místicos y vamos a establecer una investigación para esta señora y a entender si realmente es un milagro, si está estafando a la gente o qué es lo que está pasando allí en esta localidad. Pues empieza no solamente el Vaticano, sino la Fiscalía de Cibatevecchi, que es el lugar que cobija a Treviñango. Empiezan precisamente a investigar a esta mujer porque pues muchas personas la denuncian por estafa. Y cuando van y le revisan los antecedentes a la señora María Giuseppa Scarpulla, pues se dan cuenta que ella, atención a esto, resulta condenada en el 2000
en el 2013 por una quiebra fraudulenta. Ella antes era empresaria, se dedicaba a todo este tema de los números en las empresas y en el 2013 pues es declarada culpable por esa quiebra fraudulenta. Ya había saldado su deuda, pero tenía ese antecedente ahí y empieza también la justicia de esa localidad a estar más encima de ella, a tratar de investigar qué es lo que está pasando y a dar también por parte del Vaticano y de la Iglesia Católica una explicación sobre esos fenómenos que pasan allí en esa localidad. Pues resulta que después de todas estas investigaciones, el sacerdote, el obispo de esta localidad de Civita Castellana, dice, perdón, esta señora es una mentirosa, me hace el favor, policía y gente encargada de todo el tema judicial de esta localidad, necesitamos desbancar a esta señora y por temas legales, pues efectivamente lo que pasa es que confiscan el lugar en el cual ella tenía puesta esa imagen y todos sus fieles donde se reunían pues los apartan de ese lugar y ella ya no puede seguir haciendo esas reuniones allí al lado de ese lago ni recibiendo a sus fieles ni nada por el estilo. Y empieza también ella un poco la repercusión contra la Iglesia Católica a decir que sin duda ella es una vidente, es una elegida, pero que va a estar muy atenta, que porque la Virgen le va a dar la señal, que es la iglesia la que se viene en contra de ella y la disputa también empieza entre quienes creen en esta señora y quienes creen en el Vaticano, y empieza allí un trabajo muy fuerte también por parte de los encargados del Vaticano de concluir con exactitud y tratar de investigar rápidamente los hechos que suceden allí para determinar si efectivamente esta señora tiene razón o es todo un fraude. Y allí empiezan esos procesos muy rápidos, porque además en el Vaticano esto es súper demorado, pero teniendo en cuenta como toda la exposición mediática de ella, aceleran estos procesos, envían además a una persona especializada a escuchar los testimonios, envían expertos, incluidos psicólogos que van, interactúan con ella, con el esposo, también médicos para tratar de evaluar la supuesta sangre de esa virgen y empiezan a salir las conclusiones. Y las conclusiones, una y otra, es más loca que la anterior. La primera conclusión es que ella, Giuseppa, ni siquiera coincide en sus propias declaraciones. Es incoherente con las cosas que dice. Esto lo aseguran los psicólogos enviados por el Vaticano. Entre el testimonio que ella da y el testimonio que da su esposo hay demasiados baches. Otra cosa para empezar a descartar estos sucesos. Los fieles de Giuseppa también, digamos que dicen que nunca fueron testigos directos de esto, sino que siempre iban a darse cuenta de los milagros después porque ella se los mostraba, más no, nunca evidenciaron un milagro como tal, ni que la Virgen llorara, ni que le salían de la nada estas textos a esta mujer en los brazos, sino que ya justo cuando los veían ya había sucedido como tal el milagro. Pero lo más interesante de todo y lo más curioso de todo es que dentro de estos resultados de la investigación, pues se llevan un poco de esa supuesta sangre que llora la Virgen para el laboratorio para tratar de entender si era algo que no se podía explicar o de dónde provenía esa famosa sangre de esta Virgen. Y allí, atención, porque sucede lo más curioso y extraño de esto. Y es que según estos exámenes de laboratorio, la sangre que había en esta imagen procedía de el cerdo. Sí, señor, coincidía el pH de esta sangre con el pH de la sangre de un cerdo.
Extraño, curioso, esta señora, no sé, compraba carne en la carnicería y esa sangre se la ponía a esa imagen, podía ser, no sé de dónde la sacaba, pero el caso es que los resultados arrojaron que pues se relacionaba con sangre de cerdo. Y allí a la señora se le cayó el teatro, como diríamos en Colombia, y empieza también un poco su caída con estas historias, porque pues ya pierde mucha credibilidad con sus fieles. Sin embargo, aún esta señora tiene su asociación sin ánimo de lucro, aún tiene algunos seguidores que siguen creyendo precisamente en que ella es una vidente y una elegida, pero hace pocas semanas el Vaticano, a través de un comunicado público, ratificó ratificó que lo que sucede en ese lugar no tiene nada que ver con hechos sobrenaturales. Y recuerden ustedes que hace poco les conté que el Vaticano había cambiado las reglas para poder declarar con exactitud hechos sobrenaturales o las apariciones marianas. Pues resulta que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pues resalta la postura del sacerdote de esa localidad y dice que allí no ocurrieron ningunos hechos sobrenaturales. Así de sencillo. Que esta señora Cardia y su marido no tienen ninguna relación con hechos sobrenaturales, que respaldan la postura del obispo y le piden, por supuesto, a los fieles que no crean en esta historia y que no caigan en el fraude de la señora Cardia y su esposo. Una historia realmente que parece de novela y perdón si me reí un poco, pero siento que hay muchas personas que juegan con la fe de otros, que juegan con la inocencia de otros, que juegan con la necesidad de otros. Y en este tipo de fenómenos suele suceder mucho, no solamente en apariciones marianas, sino los supuestos medios, los que leen de el futuro, los que predicen cosas. Así que este es un mensaje también para que prestemos un poco de atención a estas personas que quieren jugar con la fe de los demás. Sin duda, yo personalmente considero que hay quienes sí tienen dones, hay quienes exploran esos dones, los pueden usar en favor de otros, pero hay que tener muchísimo cuidado con quienes definitivamente se aprovechan de otros para sacar un, una ventaja lucrativa y también una exposición mediática, como es el caso de esta señora en Italia. Así que, según el Vaticano, la Virgen de Trevignano es un fraude. Ya saben ustedes, ahí no hubo ninguna multiplicación de pizzas y esa sangre que lloraba la Virgen, pues no era más que sangre de cerdo. Un abrazo para todos. Recuerden siempre darle dedito arriba a este video, dejar sus comentarios, compartirlo con quienes ustedes consideren les puede gustar este tipo de historias. Y además, recuerden que también estamos en audio, en podcast, a través de Speaker. Así que en la descripción de este video les dejo el enlace para que nos sigan en todas las redes sociales. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.